hermanos, vamos a darle paso a la prédica a cargo de nuestro pastor David Ortiz. Les invito a que abran su corazón a la palabra que Dios tiene para hoy, para cada uno de nosotros. Adelante, pastor. Amados hermanos, quisiera invitarles a orar y agradecer a Dios por este tiempo que Él nos permite, el poder estar reunidos con el propósito de aprender algo de su palabra y exaltar su nombre. Quiero invitarles a orar y agradecer a Dios por esta oportunidad. Padre bendito, queremos alabarle, Señor, y exaltarle porque es bueno. Porque en esta semana, Señor, que ha terminado y estamos comenzando, hemos visto su misericordia y su gracia sobre nuestras vidas. Y gracias, Padre, porque hemos sido bendecidos en muchos sentidos. Y hoy nos permite la oportunidad de estar en su casa, Señor, con un propósito en particular, que es exaltar su nombre, pero también nos da la oportunidad de aprender algo de su palabra, Señor, y queremos agradecerle por ello de antemano. Un servidor, Padre, como cada ocasión que usted me permite compartir su palabra en algún lugar, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo, Señor, que está presente. Señor, gracias porque sin duda su palabra nos dice que cada ocasión que la abrimos no regresa a usted vacía, sino que usted hace lo que quiere hacer en el corazón de aquel que le escucha. Y hoy, Señor, no es la excepción. Seguramente usted ha preparado algo para nuestras vidas y nos permitirá, Señor, aprenderlo para poner en práctica. Gracias por lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, pueden tomar su lugar. El Señor les bendiga grandemente. Estamos por ahí entrando a la predicación del día de hoy. Continuamos con Primera de Corintios. Yo les dije que teníamos por ahí por lo menos 3 prédicas para ver durante este capítulo número 12. Bueno, 4 en realidad. La semana pasada vimos por ahí una que llevaba por título Aprendiendo sobre los dones, parte 1. La parte 2 la voy a dejar para la próxima semana, ya que esta sección no toca los otros dones. En capítulo 12, si tú puedes notar, la primera parte aparece una serie de 9 dones, y al final del capítulo número 12 hay otra sección de 9 dones más. Por eso titulé parte 1 y parte 2. Pero hoy estoy en la sección intermedia, que va del versículo número 12 al versículo número 26 de este pasaje, que básicamente a mí me parece que hay una alegoría que Pablo va a hacer bastante interesante para desarrollar. ¿De qué trata? Pablo en el capítulo 12 no lo ha hecho solamente aquí. De hecho, puedes ir a otros pasajes y va a tomar el mismo sentido que va a tomar el capítulo 12, hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. A mí me encanta esto, ¿no? Porque en el capítulo 12 lo marca muy bien, pero ya lo había hecho conocer en el capítulo número 11. Usted recuerda que el capítulo 11, el tema central del capítulo 11, ¿recuerdan cuál era? ¿Alguien recuerda cuál era el tema central del capítulo 11? La cena del Señor. Desde el versículo 17 hasta el final del capítulo, la cena del Señor dominaba toda esa parte. Y básicamente Pablo le dice a la iglesia que si está menospreciando el cuerpo de Cristo. Y estaba hablando no tanto de pecado, sino más bien de una mala relación dentro de la iglesia. Por eso le dice: menosprecias el cuerpo de Cristo. Es decir, la propia iglesia no la estás valorando, sino que algunos, como no tenían la economía y la posición que otros tenían, los valoraban menos y los hacían menos dentro de la iglesia. Entonces Pablo, a mí me parece que la intención del pasaje no tiene que ver mucho con el pecado, sino más bien con la mala relación dentro del cuerpo de Cristo que había. En el capítulo 12 ya lo marca más literal, es decir, ahí sí va a entrar y va a decir: vosotros básicamente son ese cuerpo, y cada miembro es parte de ese cuerpo que es la iglesia. Es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y este es un tema, amados hermanos, que a mí en lo particular todavía tengo varias incógnitas sobre este tema, porque es un tema bien amplio, bien profundo, que no describe completamente tal vez lo que la iglesia en sí es, pero la está marcando como la iglesia, el cuerpo de Cristo, y cada miembro de ese cuerpo somos cada uno de los que conformamos la iglesia. Por lo tanto, déjeme hago aquí un hincapié en algo que a lo mejor lo diré la próxima semana más así directo, pero no sé si usted ha notado que si Dios o nuestro Señor Jesucristo quiere hacer algo en este mundo, lo va a hacer por medio
de su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia. Espero no malentienda lo que estoy diciendo, pero sí estoy diciendo lo que quiero decir. Que si Cristo quiere llegar hoy en día a una persona para compartir el evangelio con él, lo va a hacer a través de su cuerpo. Y le pregunto, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, es decir, va a utilizar a su cuerpo, que es la iglesia, para llevar ese mensaje de salvación a su vida. Cuando hay algún necesitado aún dentro de nuestro mundo, el Señor utiliza su cuerpo, es decir, su mano se extiende a través de su cuerpo, que es la iglesia, para suplir en algún momento alguna necesidad que existe. Por eso le digo, el tema es mucho más amplio tal vez de lo que hoy voy a compartir, porque la Biblia nos habla acerca de eso, que usted y yo somos el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Y ojo con esto, amado hermano, todos somos miembros. En el cuerpo solamente hay una cabeza, y esa cabeza no soy yo, ni es su líder, ni es usted. Todos somos miembros y somos igualitos. La cabeza en la iglesia, ¿quién es? Cristo, es decir, todos los demás somos miembros. Usted puede ser un dedo, puede ser una mano, puede ser el pie, puede ser el ojo o el oído, pero la cabeza es Cristo. Es decir, dentro del cuerpo solamente la Biblia nos dice que hay un miembro que usted y yo no podemos intentar considerar como que fuéramos nosotros, porque la cabeza es Cristo y todos dependemos de esa cabeza en el movimiento, en el servicio y en los dones que Dios nos ha dotado para poder servir. Entonces, de aquí, amado hermano, quiero partir para hablar acerca del tema que he titulado Unidad en la diversidad. Déjeme le digo algo antes de entrar al tema, ¿no? Yo no sé cómo sea usted, pero la mayoría de las personas en muchas ocasiones tenemos grandes problemas cuando encontramos diversidad, porque no nos gusta lo diverso, sino más bien nos gusta algo que sea muy parecido. No sé si usted ha notado, pero los grupos de personas con los que conformamos amistad normalmente son gente afín a nosotros, no gente muy distinta a nosotros. Con la gente que convivimos y hacemos mejores relaciones, normalmente es gente que consideramos que piensa parecido a nosotros, se comporta parecido a nosotros, son similares a nosotros en muchos sentidos. Déjeme le digo que esto en la iglesia usted no lo va a encontrar, porque en la iglesia, si algo existe, es diversidad. Y cuando hablamos de la diversidad, amado hermano, quiero decir que no somos iguales. Usted es muy diferente a un servidor, y un servidor soy diferente a todos los que aquí están presentes y los que hoy no vinieron. Y lo que quiero decir básicamente es que esto es un reto para todos nosotros, porque no nos gusta lidiar con gente que piense diferente a nosotros, gente que tenga una óptica diferente a la nuestra, y es por eso que en la iglesia tenemos a veces tantos problemas dentro de los miembros, porque no somos iguales. Pero déjeme le digo que en esa diversidad es la única forma donde se puede conseguir la unidad, porque lo que es igual se llama no unidad, sino uniformidad, donde todos están igualitos, pero el problema es que esos a veces no embonan. La uniformidad no es lo mismo que la unidad. Mire, en todo sentido se da esto. Si usted ha visto en un reloj cómo funciona por dentro, estamos hablando de varios engranes. Pero no sé si usted ha notado que los engranes, a pesar de ser muy parecidos, todos son diferentes. Es decir, llevan diferentes tamaños. Y eso hace precisamente que un engrane encaje con el otro para el funcionamiento. Si todos los engranes, amado hermano, fueran igual, no hubiera posibilidad de unidad dentro de ese engranaje y ese funcionamiento. Y si hablamos de un aparato, lo que usted tenga, es más, tiene celular, si usted tiene un celular, seguramente si lo destapa va a encontrar que lo que hace que el celular esté unido, ¿qué es? Hay tornillos y hay agujeros donde los tornillos entran. Es decir, no está unido un tornillo con un tornillo que son iguales, sino algo que es diferente a otro para mantener unidad. En la iglesia, déjeme le digo, es lo mismo, sucede lo mismo. Para que la iglesia pueda tener unidad, no se requiere que todos seamos igualitos, pensemos igual, veamos la vida de la misma manera. En lo que sí no podemos variar, eso en lo que la Biblia dice, pero seguramente mi hermano Isidro, mi hermano Joel, mi hermano Diego y un servidor tenemos carácter de forma diferente y chocamos posiblemente porque nuestro carácter es diferente. Pero es ahí donde se da la unidad, porque si todos fuéramos iguales, ni complementaríamos, ni se podría dar la unidad. Yo le he dicho esto, ¿no?
¿Por qué siempre decimos, híjole, por qué siempre elegimos como pareja, como esposo o esposa, a la persona que es más diferente a nosotros que cualquier otra? Porque se supone que es un complemento. Y curiosamente, para que sea un complemento tiene que ser diferente a ti. Porque si pensara igual que tú, actuara igual que tú y viera la vida como tú, entonces en realidad no me complementaría absolutamente en nada. Porque yo ya pienso de una manera y si ella piensa igual, pues al final de cuentas no hay complemento para mi vida. Si yo veo la vida de una manera y esa persona ve la vida de la misma manera que yo, pues básicamente yo le pregunto, ¿qué comentario me daría una decisión que yo voy a tomar que pueda aportar algo a mi vida? Nada, porque en realidad ve la vida de la misma manera como yo la estoy viendo. Y no hay un comentario de aporte, no hay una visión diferente que me pueda aportar algo en realidad a mi vida. Esta parte, amados hermanos, es importante porque en la iglesia usted va a encontrar que si esta iglesia somos 180 personas, todos somos diferentes. Pero la diferencia o la diversidad es lo que precisamente va a hacer posible la unidad dentro de la iglesia. Porque usted me complementa a mí y seguramente yo tendría que complementarle a usted para que entonces el engranaje que es la iglesia pudiera funcionar de forma adecuada en el trabajo que el Señor le ha encomendado. Porque ¿qué pasaría en la iglesia si todo el mundo fuéramos evangelistas pero no hubiera maestros? Compartiríamos el evangelio con todo mundo y la gente se convertiría a Cristo, pero el asunto es que no tendrían bases doctrinales fuertes para vivir la vida porque no hay quien les enseñe. O si todos fuéramos maestros pero no hay evangelistas en la iglesia, sería una iglesia con una cabeza grandísima en conocimiento, pero que no está alcanzando al mundo que fue para lo que fue creada. Y por eso el capítulo número 12 a mí me parece que es magistral lo que Pablo expone, porque va a hablar de la iglesia como el cuerpo, y en el cuerpo cada miembro es diferente. Aún el pie, los dos pies que son muy similares, el derecho le sirve para una cosa y el izquierdo le sirve para otra. Igual las manos derecha e izquierda son diferentes, aunque tienen funciones muy similares. La nariz es diferente al oído y el ojo es diferente a la lengua, y cada cosa debe de estar en su lugar para que ese cuerpo pueda funcionar de forma adecuada. ¿Y sabe cómo se llama eso? Unidad. Por eso digo unidad en la diversidad. A lo mejor parece un eslogan publicitario, ¿no? Pero esta es la realidad que existe dentro de la iglesia. Y yo espero que usted y yo podamos captar la idea de lo que el capítulo número 12 está exponiendo. Y Pablo comienza diciendo, amados hermanos, vamos ahora sí a lo que tenemos para no perder tiempo en ello, en la introducción tanto, porque recuerdo que hoy tenemos sesión de negocios, entonces trataré que la prédica dure un poco menos de lo que habitualmente dure. Entonces le voy a invitar a ir al capítulo número 12 de Corintios. Y en el capítulo número 12, amado hermano, el versículo 12, 13 y 14, no puedo poner todos los versículos, pero le pongo ahí algunos para que usted pueda evaluar más o menos dónde estamos y el tema que está tocando estos versículos. Normalmente usted ha notado que yo cuando predico englobo por bloques, es decir, varios versículos me parece que están tocando un mismo tema, y aquí los versículos son 12, 13 y 14. Los voy a leer, y entramos al asunto que nos trae en esta mediodía para reflexionar en la palabra de Dios. Dice el capítulo 12, verso 12 en adelante: así que como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, esta parte es interesante, ¿no? Porque usted sabe que cuando dice Cristo, no va a hablar de la persona de Cristo. ¿De qué va a hablar todo el resto del capítulo? Repito esto. No va a hablar de Cristo. ¿De qué va a hablar todo el capítulo número 12? De la iglesia, es el cuerpo. Algunos me dijeron el cuerpo, es correcto, pero lo ideal y lo que usted y yo entendemos es que el capítulo 12, el centro del 12 es la iglesia. Por eso dice, tiene un cuerpo, tiene muchos miembros, y todos esos miembros son diferentes, pero son parte del cuerpo. Y dice así Cristo. Ahorita me voy a meter un poquito en esto. Dice el verso número 13, ahí donde estamos:
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Hasta ahí llegamos, amado hermano. Destapamos la primera parte que quiero compartir con usted. Y lo primero que encuentro, amado hermano, es que la unidad es la esencia de la iglesia. Nótese lo que el pasaje nos dice. La unidad es la esencia misma de la iglesia. Ahí es, en lugar de es. Repito esto. La unidad es la esencia misma de la iglesia. Así debería decir. Por ahí me equivoqué a lo mejor cuando lo mandé. Y entonces dice ahí eso, ¿no? La unidad es la esencia misma de la iglesia. Me equivoqué cuando lo mandé. Tengo aquí el apunte y viene ahí, le mandé un D y ese es. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? El capítulo y el versículo en el que estamos, que es el 12, nótese lo que dice. Verso número 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene ¿qué? Muchos miembros. Sigue diciendo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Un solo cuerpo, así también Cristo, es decir, así también la iglesia de Cristo, es básicamente lo que está diciendo. Y me encanta esto, amado hermano, porque es imposible percibir una iglesia donde no exista unidad dentro de ella. No la unidad que usted y yo podemos producir. Si usted va a Efesios capítulo 4, nos dice que la unidad no es un producto de lo que nosotros hacemos. Efesios 4 nos dice que la unidad se da como producto del trabajo del Padre en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, donde nos unimos unos con otros para poder servir al Señor. Y recuerde que Efesios 4 también va a tocar el mismo tema, que sería ministerios y dones dentro de la iglesia. Mire, si quiere vamos allá nada más para compartir un poquito esto que usted pueda ver ahí. Efesios capítulo 4, si me acompaña. Efesios capítulo número 4. Dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación, bla, bla, bla. Pero allí lo que estamos hablando básicamente es verso 3. ¿Solícitos en qué? En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ojo con esto. La iglesia, amado hermano, por sí misma no puede producir unidad. Y esto me gustaría que quede claro. Usted y yo no podemos producir la unidad en la iglesia por default, por nuestro esfuerzo. La unidad se supone que es algo que el Espíritu Santo produce cuando llega a nuestra vida y nos une, porque somos ahora parte del cuerpo en el cual usted y yo somos miembros como parte del mismo. A lo mejor usted tiene una función diferente a la mía, pero todos somos miembros. Y el Espíritu Santo es quien produce esa unidad en nosotros cuando llega. Y como le digo, a usted y a mí nada más nos cuesta ¿qué? Guardarla. Ojo con esto, no nos dice que usted y yo la hagamos, que usted y yo la produzcamos, sino que guardemos. Y le pregunto, ¿cómo se guarda la unidad? Pues respetando, amado hermano, a cada hermano según como Dios le ha creado a él, en las condiciones que le ha dado y en los dones que le ha otorgado. Es decir, ese miembro es valioso, y cuando yo entiendo que él es valioso, entonces estoy manteniendo esa unidad que ya ha sido producida por Dios en la vida de la iglesia. En el capítulo 12, regresamos a Corintios donde estamos, el autor dice, o el escritor, que es Pablo, porque el autor es Dios, en el verso 12 dice que un cuerpo tiene muchos ¿qué? Miembros. Hay varios médicos aquí, ¿no? Y si les preguntáramos por cuántas partes está constituido el cuerpo, nos dirían a lo mejor cada una de esas partes del cuerpo. Pero lo que estoy convencido es que nuestro cuerpo lleva muchos miembros. Pero dice Pablo, todos esos miembros en realidad pertenecen a un cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia del Señor. Por eso digo que la unidad es la esencia misma de la iglesia. Cuando la iglesia, amado hermano, no mantiene la unidad que Dios le ha dado,
es porque usted y yo estamos haciendo con nuestra vida algo diferente a lo que Dios ha trazado, por mi soberbia, por mi altivez, por mi poca capacidad de sujeción. Entonces yo rompo con esa unidad cuando no se está dando, porque no quiero sujetarme a nada. Y entonces rompemos parte de esa unidad, pero es por nuestra negligencia o por nuestra propia rebeldía, podemos llamarlo así. Pero la Biblia nos dice que usted y yo somos parte de ese cuerpo. Y se supone, amado hermano, más adelante estará hablando Pablo, no ahorita, pero posterior, de que esos miembros, cada uno de ellos tiene su importancia dentro del cuerpo. No importa si usted cree que no la tiene, en realidad cada miembro tiene su importancia. Y hay órganos, amado hermano, o miembros que no vemos porque están por debajo de lo que es su cuerpo, pero son parte del cuerpo y que son importantes para que el cuerpo pueda desarrollarse, pueda crecer. Lo que usted ve de un cuerpo, ¿qué es lo que usted ve? Las manos, la oreja, el ojo, la nariz. Pero usted estará de acuerdo conmigo que hay más órganos que no están de forma exterior, sino interior. Y usted y yo a lo mejor no somos médicos, por lo tanto nunca hemos visto un páncreas, no hemos visto un hígado, pero aunque no se ven, son importantes para que el cuerpo pueda funcionar de forma adecuada. Lo mismo sucede en la iglesia. No todos los miembros están a la vista, pero cada miembro es importante para el funcionamiento de la iglesia del Señor, porque es la esencia de la iglesia, la unidad, y la iglesia debe mantener esa unidad que ya Dios ha creado dentro de ella. Y para ello, amado hermano, pues básicamente cada uno es cumplir con la función que tiene, respetando y valorando a alguien que tiene una función diferente a la nuestra. Vuelvo a decir, hay cosas que a lo mejor a usted y a mí no nos gustan mucho, pero cuando respetamos aquello que tenemos que respetar, la unidad se mantiene. Y yo le digo, esto es lo mismo que una familia. Usted fue hijo, yo fui hijo, soy hijo todavía, pero hablo de vivir dentro de esa casa donde crecí. Y yo le pregunto, ¿le gustaba todo de su familia? Siendo honesto, ¿le gustaba todo de su familia donde usted creció? Yo le puedo decir que no, sin miedo, porque la realidad es que en algún momento renegué de algunas cosas en la familia. Ahora, ¿cómo se rompe la unidad familiar, amado hermano? ¿Por los pleitos entre los miembros? ¿En la rebeldía dentro de los miembros? Cuando el miembro quiere hacer lo que quiere hacer sin consultar y sin tomar en cuenta el atropellar a otro dentro de esa familia. Y lo mismo sucede en la iglesia. La unidad Dios la creó, la dio, pero usted y yo somos encargados de mantenerla, porque es la esencia de la iglesia, la unidad. Por eso Pablo en el capítulo 11 está reclamando a la iglesia de Corinto que si algo había era falta de unidad dentro de la misma, porque no se valoraban los miembros como deberían de valorarse. Es decir, algunos de ellos actuaban por posiciones, otros de ellos actuaban por posición económica o socioeconómica según vivían. Entonces el que no tenía el mismo valor que los que sí tenían. Y Pablo dice, esto no debe de hacerse. Si usted tiene hambre, quédese en su casa, coma allá y no venga aquí a dar lo que está dando, que es un espectáculo que no abona la unidad de la iglesia. Y Pablo nos dice aquí, pues, amados hermanos, que el cuerpo es uno, pero que tiene muchos miembros, pero cada miembro es parte de esencial, yo diría, no lo dice aquí, pero lo voy a ver más adelante, es esencial de ese cuerpo, para el desarrollo de ese cuerpo, el crecimiento del cuerpo y que el cuerpo pueda cumplir la función a la que Dios le ha llamado a cumplir. Viene una segunda parte ahí mismo en el pasaje. Y esta parte me parece esencial también. En los versos, amados, esta es la parte más amplia. Trataré de ser conciso en lo que tengo que decir ahí, que es del verso número 15 hacia adelante. Verso 14, comienzo diciendo, hasta el verso número más del 20, pero hasta el 20, dice, además el cuerpo es un solo, el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos como él quiso, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría entonces el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, etcétera, etcétera. Pero hasta llegamos solamente. Déjeme le digo, la segunda cosa que aparece en pantalla, lo abrimos por favor, y es, ojo con esto, amado hermano, en la unidad, en la diversidad. La eficiencia se encuentra en la diversidad dentro del cuerpo. No sé si está de acuerdo conmigo, pero esto aplica en todos lados y en la iglesia no es diferente. La eficiencia para que un organismo o un órgano o una organización pueda ser eficiente, necesita tener diversidad dentro de ella, porque entonces no podría haber eficiencia si todos fuéramos lo mismo. Y es lo que está abonando básicamente el pasaje. Lo que está diciendo es, para que esa eficacia de la iglesia pueda darse, necesitamos que exista diversidad dentro de esos miembros, porque no todos pueden ser lo mismo, como dije hace rato al inicio de la prédica, en la introducción. Lo dije la semana pasada también, si Dios nos diera la capacidad para elegir el don que tú quisieras, yo creo que la mayoría elegiríamos entre algunos 5 dones y ninguno elegiría fuera de esos dones. Yo le pregunto, ¿cuáles son los dones que la gente normalmente busca y le gusta tener? Si hablamos del grupo general de cristianos, es decir, no bautistas necesariamente, sino todos los cristianos, pues todos ellos quisieran ser apóstoles, todos ellos quisieran tener el don de sanidad o sanidades, todo mundo quisiera el don de lenguas o interpretación de lenguas, todo el mundo quisiera el don de milagros, y te aseguro que la mayoría no diría yo quisiera el don de misericordia o yo quisiera el don de ayuda. Esos dones la mayoría no los quisiéramos. Es como cuando a un niño le pones a elegir dulces, va a elegir los dulces que le llaman más la atención y va a dejar al final los dulces que no son llamativos para él. Y te aseguro que la mayoría haríamos lo mismo. Pero si esto fuera el cuerpo que es la iglesia y todos tuviéramos los mismos dones, entonces no podría llamarse cuerpo, porque le faltarían muchos miembros para ser considerado realmente un cuerpo. No sé si tú has visto esto, ¿no? Pero en las caricaturas se da cuando de repente hay alguien que es una narizota y no tiene más miembros más que es la narizota. No puede ser no puede ser un cuerpo eso. Es decir, tú lo ves y dices una nariz o es una mano o es un pie o es lo que sea, pero no puedes considerarle cuerpo, porque para que se llame cuerpo tiene que haber diversidad de miembros. Y en un cuerpo humano, amado hermano, es lo que se da. Hay diversidad dentro de esos miembros del cuerpo porque son diferentes. Y Pablo está haciendo alusión a esto en el verso número 14 y 15, cuando él dice el 15, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Lo que está diciendo básicamente es, yo no puedo excluir a nadie dentro del cuerpo para decir tú no eres parte de esta iglesia, porque Dios le ha dotado a él para ser parte del cuerpo y yo lo necesito para poder subsistir. Mire, pensando en el cuerpo es una definición bien interesante, porque no es solamente Pablo quien ha escrito. Hay escritos bastante antiguos de Platón, otros de Aristóteles sobre el cuerpo humano, hablando desde el punto de vista filosófico y otros desde el punto de vista médico, etcétera, etcétera. Y es bien interesante el tema, pero lo que ponen ahí básicamente es, ¿sus ojos le sirven, amado hermano? Sí, y son necesarios. Porque si usted y yo no tendríamos ojos, ¿qué sucedería sin ojos? ¿Podría subsistir? Sí. Como los ciegos subsisten, como alguien que no tiene, que está imposibilitado para ver, que tiene una deficiencia en ello, o discapacitado, como quiera llamarle, puede vivir. Pero el problema es que no vive de forma adecuada. Usted los ha visto seguramente aquí en la ciudad o en cualquier lugar. Tienen muchas deficiencias para caminar y usted y yo tenemos que ayudarles para hacer algunas cosas que ellos no pueden hacer por sí solos. ¿El oído le sirve? Sí.
no solamente es para acumular cerilla, no sirve para otras cosas más. Es un órgano necesario para que usted pueda disfrutar y escuchar y percibir el sonido. Y cada uno de los órganos dentro del cuerpo son importantes. Por eso Pablo dice, si tú crees que a lo mejor el oído no tiene sentido porque está en el cuerpo, la nariz o el ojo, y por considerarte que tú eres a lo mejor eso, no eres parte del cuerpo porque no tienes parte importante en él, no te preocupes, porque sigues siendo del cuerpo, no importa el lugar que Dios te haya puesto o te haya colocado para formar parte del cuerpo. Y digo esto, amado hermano, yo les he recomendado cuando he platicado sobre dones o compartido sobre dones, siempre les invito a escuchar una canción que para mí es como una prédica al escucharla. Se llama Payaso, no es la de José José, sino Payaso de Marcos Vidal. Y si usted escucha esta canción, usted se dará cuenta de qué es lo que quiero decir con ello. Hay miembros que a veces nos quejamos por no ser y no tener la capacidad que otro miembro tiene. Y yo siento entonces que no soy parte del cuerpo porque no tengo aquello que a lo mejor el hermano Tomás sí tiene, y me gustaría tener las capacidades que él tiene. Yo siento que no encajo con el cuerpo porque no tengo las capacidades que él tiene. Déjeme le digo algo, Dios le ha diseñado para una función dentro del cuerpo. No importa si no tiene lo que a usted le gustaría. Esta canción de Payaso se la cuento, pero usted escúchela. Se la cuento a grandes rasgos. Es de un personaje que era el payaso del circo y no le gustaba ser el payaso porque él dice, todo el mundo se burla de lo que yo puedo hacer porque hacía payasadas. Y dice, yo no quiero ser el payaso del circo. Yo quisiera mejor ser equilibrista dentro de la función. Y un día dice por ahí la historia dentro de esta canción que cuando él se van los equilibristas y dejan por ahí el cable, él se sube para intentar ser un equilibrista, se cae y queda inválido. Cuando él cae y queda inválido, ya no puede moverse, deja de ser payaso por algunos meses porque está pues básicamente mal, es hospitalizado y todo. Cuando él regresa, el circo ha cerrado, porque a lo mejor él creía que no era importante como payaso, pero la gente iba más por verle a él que por ver a los equilibristas. Lo que dice básicamente esa canción, amado hermano, pues eso le digo, parece una prédica. Lo que dice es, Dios te ha dotado y Dios te ha dado la capacidad. A lo mejor tú no aceptas esa capacidad por decir, a mí me gustaría hacer otra cosa, pero estás dejando de ser lo que Dios te ha diseñado de ser y estás privando a otros de la bendición de lo que tú puedes hacer por ellos por intentar ser algo que no eres, pero Dios te diseñó para hacer algo que sí eres dentro del cuerpo. Y a lo mejor te ha dado el don o de maestro, o el don de servicio, o el don de ayuda, o el don a lo mejor, no sé, de exhortación, pero tú estás queriendo ser algo que no eres. Y lo que dice aquí es, no importa lo que tú seas, si Dios te ha dotado, eres parte de ese cuerpo, eres parte importante dentro del cuerpo de Cristo. Nótese los siguientes versículos que aparecen ahí. Yo no puedo decir que porque no soy ojo o no soy oreja o no soy pie, no soy parte del cuerpo. Dice que Dios, esto lo dije la semana pasada, ha colocado a cada uno como ¿qué? Como Él quiso. No como nosotros quisiéramos, sino como Él quiso. Amado hermano, yo esta parte lo he entendido en muchos sentidos. Hay ocasiones que Dios te pondrá a hacer algo y hay ocasiones que Dios te pondrá a aprender en lugar de estar dando. Y yo espero que todos aprendamos a disfrutar cuando nos toque estar escuchando como cuando nos toque estar compartiendo. Cuando nos toque servir como cuando nos toque que alguien nos sirva. Y yo digo esto porque a veces se nos dificulta a algunos. Estamos tan acostumbrados a servir que cuando no sirvo, siento que entonces ya no soy parte del cuerpo y yo mejor me quito del cuerpo porque no me siento parte del cuerpo, porque no estoy haciendo algo. Amado hermano, usted es parte del cuerpo. Déjeme le digo algo, ¿no? Espero no contradecirme con lo que voy a decir y espero usted lo entienda en el contexto que lo voy a decir. Yo he dicho que Dios le ha dotado por lo menos de un don para que usted pueda servir en la iglesia. Pero aún aquellos que no están sirviendo en la iglesia, Dios los usa dentro de la iglesia. Mire, déjeme le pongo un ejemplo para esto. Yo espero no se quede con esto, como le dije, porque Dios le llamó a servir, no para estar haciendo nada.
Pero si usted no hace nada, pero viene por lo menos cada domingo, cada miércoles, amado hermano, yo no sé usted, pero cuando usted llega a un lugar que se encuentra bien solo, le pregunto, ¿qué le hace sentir ese lugar donde está bien solo? Que usted no quiere estar ahí porque usted dice, "Bueno, como que aquí no se siente ambiente, no se siente cálido, no se siente, ¿cómo llamarle? No se siente uno a gusto". Pero cuando hay más gente, ¿qué sucede normalmente en su pensamiento? Se siente más confortado y se siente más integrado, aunque esa gente no haya mucho contacto con ellos. Yo digo, hay iglesias, hay creyentes a veces en las iglesias que calentamos bancas. Bueno, aún esos son necesarios en algún momento cuando alguien llega porque se siente en un lugar más lleno, le da la calidez, etcétera, etcétera. Pero Dios a nadie ha llamado a calentar bancas, espero entienda esto. Nos ha llamado a servir en su obra. Y yo he dicho, a lo mejor la parte que usted ya está muy enfermo, no puede moverse, pero puede estar orando por el liderazgo de la iglesia, puede estar orando por el crecimiento de la iglesia, puede estar orando por enfermos de la iglesia, y a lo mejor usted no es visible, pero está siendo parte del cuerpo y cumpliendo la función que Dios le ha llamado a hacer. Pero estoy convencido que más del 95% no solamente nos llamó a eso, sino a desarrollar una obra dentro de la iglesia. Excepto que usted esté en alguna deficiencia que no pueda hacer algo, pero puede seguir orando. Yo le he dicho esto, amado hermano. Había una viejita con la cual ministré en la Ciudad de México, se llama Malenita, ella murió, está en el Señor. Y yo recuerdo que ella ya no se movía, es decir, yo la llevaba cargando al carro, la llevaba un taxi o el taxista la bajaba cargando o yo la subía cargando. Ella tenía problemas de artritis, ya no podía moverse, era así difícil. Es más, yo un día le dije, hermana Malenita, ¿por qué se viene? Quédense en su casa, ya no puede moverse. Ella me dijo, mire pastor, yo tengo dolores en mi casa y tengo dolores en el templo. Y prefiero estar en el templo que en mi casa. Yo dije, bueno, pues gloria a Dios por su respuesta, no, porque es una realidad. Pero ella ya no podía evangelizar con nosotros, ya no podía levantarse para cantar de la silla como le gustaría cada vez que se paraban para cantar. Ya no podía hacer muchas cuestiones y un día ella me dijo, pastor, yo ya no puedo hacer casi nada en la iglesia. Yo siento que soy inútil ya en la iglesia. Y yo le dije a ella, hermana, ¿usted acostumbra a orar todos los días? Y me dijo, sí, pastor, normalmente me levanto a las 5 y de 5 a 9 de la mañana yo estoy orando. Y yo le dije, le voy a pasar una lista de muchas cosas por las cuales me gustaría que me ayudara a orar todos los días que usted tiene esos periodos de oración. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? Ella tenía un lugar en ese momento donde podía servir, que era orando. Cuando fue joven sirvió de otra manera. Ella fue militar y era una mujer muy activa en su tiempo, pero ya la conocí ya de casi 78, 80 años más o menos. Ya no podía hacer todo lo que hacía, pero seguía todavía en ese momento intentando hacer algo en la obra de Dios. Y en lo que podía ayudar. Lo que quiero decir, amado hermano, aún ella, dentro de lo que no había, era parte del cuerpo. No era ojo, no era mano, no era pie, pero era parte de ese cuerpo, aún ya sin hacer lo que antes hacía. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca de ello me gusta porque dice el verso 18, mas Dios ha colocado a los miembros cada uno como Él quiso. Y como dije hace un momento, en algún momento Dios nos pondrá a servir, en otros momentos estaremos siendo servidos por alguien más. Y si algo me deja en claro la Biblia, amado hermano, es que usted tiene que disfrutar el momento que Dios le ha dado, o para estar disfrutando el servicio, o para estar sirviendo y disfrutando eso que usted hace para el Señor. La historia de Pedro y Jesús a mí me encanta. ¿Recuerdas cuando Jesús intenta servir a Pedro? Y le dice a Pedro, te voy a lavar los pies. ¿Y qué es lo que Pedro le dice? No, a mí no me lavas los pies. Amado hermano, ¿sabe qué me deja como enseñanza esa parte de la historia? Que hay ocasiones donde yo tengo que recibir el servicio de alguien y hay ocasiones donde yo tengo que dar un servicio a alguien más. Y tanto es buena una cosa como es buena la otra, porque me edifica el servir, pero también me edifica que alguien me sirva. Y Jesús tiene que hacer comprender eso a Pedro, nada más que luego Pedro es abusivo, ¿no? Entonces le dice, pues ya báñame completo, ¿no? Lo único que quería lavarte los pies, no bañarte completo, porque es lo que Pedro le dice, tengo que lavarte los pies, le dice Jesús, dice Pedro, bueno, pues báñame de una vez.
Lávame completo. Dice, no, solamente los pies es lo que voy a lavarte, porque quería dar un ejemplo de servicio a los demás discípulos de quien estaba en ese momento ahí. Amado hermano, ojo con esto. Dios ha colocado cada uno como Él quiso, pero todos somos parte del cuerpo, en el lugar que Dios le ha colocado. Ya no se mete aquí todavía no se mete a los dones, pero Él dice, unos son ojo, otros son oído, otros son oreja. Lo que está diciendo es, para que el cuerpo pueda existir, debe de haber diversidad dentro del mismo. Y cada parte debe cumplir con la función que Dios le ha encomendado. Para que usted y yo podamos tener una movilidad como Él la tenemos, intervienen los pies, interviene el oído, intervienen los ojos, interviene el olfato, amado hermano. Es decir, interviene todo lo que hay en el cuerpo. Una iglesia funciona bien cuando cada miembro cumple su función. Y ojo con esto, todos somos diversos. Y aunque usted diga, no, pero hay dos hermanos que tienen el don de la enseñanza, sí, pero cada uno es diferente, aún en medio de ese don, hay diversidad dentro de ellos. Algo que esto me enseña, amado hermano, es que yo no puedo esperar siempre lo mismo. Mire, hay familias en algún momento y creyentes que añoramos cosas que ya no va a haber. Me ha tocado verlo en algún momento cuando alguien termina el ministerio en una iglesia y llega el nuevo pastor y la iglesia dice, pero el otro pastor era así y así y así. Yo digo, usted debe entender que no todos los pastores son iguales. Todos hacemos una función de pastorado, pero no todos somos iguales. Los maestros en la iglesia, tenemos 4 maestros, 8 maestros, 5 maestros, y cada uno de ellos son diferentes aún en la enseñanza. A veces nos atrevemos no a decir este es mejor que otro, etcétera, etcétera, pero en realidad cada uno tiene su forma de ser como Dios le ha conformado, con vivencias, con enseñanza, con aprendizajes, con capacitación. Y yo digo, usted recuerde que usted no va a escuchar a un maestro, ni va a escuchar a un pastor o un predicador, usted va a escuchar la voz de Dios por medio de alguien. Pero lo valioso no es quien la comparte, lo valioso es lo que usted puede escuchar, porque es la palabra de Dios lo que usted va buscando. Nos centramos a veces más en la persona que en el contenido. Y para mí es más importante el contenido, porque es la palabra de Dios, que la persona, porque puede ser esa o puede ser cualquier otra. A final de cuentas, la persona puede cambiar, pero el contenido es lo que importa y lo que edifica, por encima de lo otro. Amado hermano, dice entonces lo siguiente. Voy a la tercera y última cuestión, versículo número 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amado hermano, esta parte me gusta, porque hay una tercera cosa que quiero compartir con usted que está en pantalla. El cuerpo, amado hermano, fue creado para interdependencia. La iglesia fue creada para que usted haga una interdependencia con los miembros del cuerpo. Nótese esto, ¿no? Mi mano no funciona de forma independiente a todo el cuerpo. ¿A dónde está agarrada para que ella pueda funcionar? Usted y yo entendemos de dónde viene la orden. ¿La orden de dónde viene? De la cabeza. En la iglesia lo mismo, las órdenes no vienen del pastor, vienen de la cabeza, que es Cristo, vienen de la palabra de Dios. Pero llegan y se ejecutan a través del cuerpo. Y para que la mano pueda moverse, ¿está agarrada a qué? Al brazo. Si no hubiera brazo, esa mano no podría moverse.
Hay una interdependencia en la cual esta depende de aquí y lo que hay dentro también depende para el movimiento, que son tendones, huesos, todo lo que usted a lo mejor ahorita no está viendo, pero está por dentro. Y hay una interdependencia donde esas partes que a veces vemos o no vemos ayudan para el funcionamiento, porque nos movemos en esa interdependencia unos con otros, de tal manera que yo necesito el brazo para poder mover la mano. Necesito básicamente la pierna para poder tener un pie, y necesito que para que los dedos del pie que me dan equilibrio, exista un pie donde estar colocados esos dedos. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? Se llama interdependencia. Lo cual en la iglesia usted tiene que entender que esta es una realidad. No hay llaneros solitarios en la iglesia. Lo que la iglesia hace y desarrolla tiene que echar mano de los miembros de la iglesia para que ésta funcione. Yo puedo decirle algo, mi ministerio sería imposible desarrollarlo como pastor si no fuera en la interdependencia con la propia iglesia. Le voy a dar 2 ejemplos para entender esto. Yo soy pastor porque tengo ovejas a quien pastorear. Y eso se llama interdependencia. Hay una interdependencia entre usted como oveja y un servidor como pastor. Pero en el propio liderazgo, es decir, en el trabajo de la iglesia, yo me volvería loco, amados hermanos, intentando hacer todo si no hubiera quien sirviera dentro de cada una de las comisiones, y no solamente una persona, sino varias personas sirviendo dentro de esas comisiones. Porque la iglesia no fue diseñada para el llanero solitario. De hecho, el pastor que intenta hacer el trabajo él solo va a morir en el intento, porque es imposible realizar un trabajo solo cuando Dios ha dotado un cuerpo en el cual cada miembro es importante y cumple con una función dentro de la iglesia. Si yo intento hacer todo, usted intenta hacerlo, vamos a morir en el intento porque no hay interrelación. Y cuando esa interrelación, amado hermano, se rompe dentro de la iglesia, es decir, yo ya no quiero depender de alguien más, ni quiero la edificación de esa persona, pues llega un punto en el que ese miembro se va separando poco a poco. Pero la iglesia debería dolernos, y digo, es algo que necesitamos crecer, que nos duela lo que los miembros le duelen, porque es lo que dice aquí, ¿no? Ahora, sinceramente, amado hermano, es más difícil dolerse con el que se duele que gozarse con el que se goza. Yo no sé qué le cueste más a usted, ¿no? Pero en lo normal, cuando usted ve a alguien llorando, ¿qué es lo que hace? Llora con él, o dice, pues híjole, voy a orar por el hermano por la situación tan difícil que está viviendo. Pero cuando ese hermano se sacó un carro por ahí en una rifa, usted dice, ¿por qué el Señor se lo da a él si yo soy más comprometido que él? Si este hermano ni creyente parece y ni compromiso con el Señor tiene. Es decir, ahí no se goza, es más difícil, pero la realidad es que en esa interdependencia estamos hablando que el cuerpo es uno. Mire, esto usted lo ha vivido. Cuando usted tiene un dolor localizado en algún lado, usted no dice me duele el dedo, sino tengo dolor. Porque ese dedo, ¿de dónde o a quién pertenece? A su cuerpo. Y entonces usted no dice me duele el dedo, sino tengo dolor. Me duele esta parte, no, me duele la cabeza. Es decir, no focaliza un dolor, sino más bien lo habla de forma general porque le pertenece a su cuerpo, básicamente, en la mayoría de los casos. Y entonces lo generaliza diciendo, me duele, tengo un dolor. Ya cuando alguien le pregunta dónde, pues usted dice, pero usted no anda promoviendo que le duele el dedo, sino trae un dolor. Y cuando alguien le pregunta dónde, dice dónde. Pero ¿por qué? ¿Por qué digo esto, amado hermano? Porque esto es lo que el pasaje dice. Que cuando un miembro se duele, todos los miembros deberíamos de dolernos. Yo sé que esto en la iglesia necesitamos seguir creciendo en ello porque no hemos llegado y tal vez nos falta mucho para ese punto. Porque no nos duele como debería dolernos. Porque no nos angustia como deberíamos de angustiarnos. Porque mientras que no nos duela de la misma manera y no nos angustie de la misma forma que debería de ser, entonces la misericordia nos falta para movernos y hacer algo por aquella situación que en algún momento se está viviendo.
Y digo esto, amado hermano, porque la misericordia es eso, ¿no? Misericardos, o viene de dos términos ahí, que es básicamente sentir lo que el otro está sintiendo. Es decir, misericordia es empatía por la persona que está viviendo una situación, y esa empatía te lleva a actuar a favor de esa persona. Y yo creo que a nuestra iglesia, lo digo así, nos hace falta mucho crecer en esta área. O a lo mejor no a usted, yo no lo sé, pero yo puedo decirle que a mí, aún como pastor, me hace falta mucho crecer en esa área, porque se requiere crecimiento en esa área. Porque la Biblia nos dice que usted y yo somos interdependientes en la obra de Dios de unos con otros. El pasaje nos está diciendo, amados hermanos, ahí donde estamos, y dice el verso número 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Tal vez la mayoría anhelamos ser parte de una iglesia ideal donde todos pudiéramos valorarnos tal y como Dios nos valora, donde cada hermano pudiera entender que es parte importante de la iglesia, no indispensable, pero sí parte importante de la iglesia. Y en medio de ellos, amados hermanos, la Biblia nos dice esta parte, que no hay miembros ni de primera ni de segunda clase, porque los miembros que parecen más débiles en realidad hacen al cuerpo fuerte, y los que parecen menos dignos en algún momento, dice el pasaje, en realidad los vestimos con decoro y son dignos en realidad. Mire, el verso 22 explica esto. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más necesarios, y aquellos que el cuerpo parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Lo que está hablando, a mi parecer, aquí es la importancia y el valor de cada miembro, donde usted y yo no tenemos la posibilidad, ni deberíamos tener la opción de decir qué miembros de una iglesia son valiosos y qué otros no son valiosos, porque en realidad Dios colocó como Él quiso, no como nosotros quisiéramos. Yo sé que para usted y para mí hay parámetros, pero para Dios, si Él lo colocó, para Dios es importante. Si a usted y a mí nos preguntaran qué parte del cuerpo nos gustaría hacer, seguramente nadie elegiríamos los dedos de los pies. La mayoría de mí me gustaría hacer ojo, ¿no? Otro diría yo oído para estar escuchando todo lo que pueda escuchar, y otro a la mejor boca para decir lo que quiera decir. Pero alguien diría el dedo del pie, pues ¿para qué? Por lo menos lo he dicho esto, las mujeres por lo menos se pintan las uñas, pero los varones ni eso. Pero déjeme le digo algo, tienen función dentro del cuerpo, y fue diseñado el cuerpo de forma perfecta y tiene una función definida. Por eso digo, cada miembro dentro del cuerpo es importante. Yo espero nada más entendamos esto, somos importantes, mas no indispensables. Porque si yo me pongo en el papel indispensable, amado hermano, Dios me va a decir, mira, no eres indispensable en realidad. El día que quiera te quito de pastor de ahí y la iglesia va a seguir adelante, porque no eres indispensable. Eres importante en el momento que estás, porque hay una función que desarrollas. Y cada miembro dentro del cuerpo, como lo he dicho, somos miembros a final de cuenta. Ninguno supone que somos el protagónico, somos solamente miembros. Y si alguien debería de figurar, mandar y hacer, sería la cabeza, y la cabeza es Cristo por medio de su palabra. Él nos dice qué hacer y cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cómo no hacerlo. Amado hermano, quiero cerrar esta prédica diciendo lo siguiente: unidad en la diversidad. Como lo dije, la unidad es la esencia misma de la iglesia. Recuerde ahí cambiarle el D, es. Por ahí le mandé mal los datos a Gaby. Te puse así, Gaby, perdón, que es D en lugar de es. La esencia misma de la iglesia. Número 2, la eficiencia se encuentra en la diversidad. Si usted ha trabajado, amado hermano, en alguna empresa, en lo que sea, usted puede entender que en esa empresa hay diversidad y cada quien se dedica a hacer algo. Si todos hicieran lo mismo, no funcionaría el asunto.
Cada quien tiene que hacer algo y cada quien es diferente en la función que desarrolla. Y por último, la unidad de la esencia misma de la iglesia, perdón, esta parte es la tercera que está ahí, la unidad, dice, el cuerpo fue creado para interdependencia. Es decir, usted necesita de mí y yo necesito de usted. Pero el día que yo no esté, Dios pondrá otra persona para suplir esa necesidad que usted tiene. Y el día que usted no esté, Dios pondrá otra persona para suplir las necesidades que uno tiene. Pero hay interdependencia dentro del cuerpo. Yo necesito de usted y usted necesita de mí. No porque sin mí se muera ni yo me muera sin usted, sino porque Dios creó la iglesia para esa interdependencia. Recuerde que los dones habla de edificación. Usted edifica mi vida y yo edifico la suya. Si yo me niego a hacer mi función, entonces estoy estorbándole a usted en la edificación que Dios quiere hacer para su vida. Amado hermano, oramos para cerrar este tiempo. Padre bendito, gracias damos por la oportunidad que nos da, Señor, de meditar en este pasaje de la Escritura. Y gracias porque nos muestra, Señor, que la unidad debe de existir dentro de la iglesia, y si esta no se está dando de manera adecuada, Señor, permita que cada uno de los que aquí estamos podamos hacer cambios necesarios para que esta pueda darse. Que podamos considerar importante, Señor, a cada parte del cuerpo, porque usted le ha dotado de capacidades de una función y usted le ha llamado a ser parte del cuerpo. De igual manera, Señor, también queremos pedir que usted nos permita entender, Señor, que necesitamos la relación de unos con otros para el crecimiento, el fortalecimiento y la edificación. Y que pueda haber ese deseo en nuestras vidas, Señor. Y si hay algo que impida eso, ya sea una negligencia, ya sea una soberbia, Señor, ya sea un pensamiento erróneo, que podamos en usted derribarlo, Señor, para que usted sea quien reine y nos permita seguir manteniendo la unidad que usted ha dado a la iglesia. Esa unidad que nosotros no podemos producir, Señor, es producida por su Espíritu Santo, pero a nosotros nos es encargada solamente el mantenerla. Y pedimos, Señor, que nos ayude a hacerlo y que esta iglesia, este cuerpo local que usted ha establecido en este lugar, que es la primera iglesia bautista de Durango, podamos cumplir con la función que usted nos ha llamado a desarrollar, haciendo cada uno la parte que le corresponde para honra y gloria suya. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Seguimos adelante.